del 13 al 21, porque no vamos a llegar hasta el 36. Vamos a ver en esta ocasión, amados hermanos, la alimentación de los 5,000. Este es el trasfondo de esta lectura, el gran milagro que hizo nuestro Señor Jesucristo al dar comida suficiente a 5,000 personas, y con solo 5 panes y 2 peces. Y estas personas solamente eran los que se cuentan, pero había más de eso. Vamos a leer, por favor, Mateo 14, versículos del 13 al 36. Como dije, algunos versículos van a estar en la palabra de Dios, algunos versículos van a aparecer ahí en su pantalla, pero otros no, así de que tenga lista su Biblia todo el tiempo. Mateo 14, del 13 al 36, empezamos. Oyéndolo, Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos, diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió, y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud, y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Por eso decía que había mucho más que 5,000 personas. Ahora, amados, esta es la lectura, Recuerde muy bien esta lectura, por favor, porque este es un gran milagro. Mateo 14, del 13 al 36. Ahora, vamos a explicar un poquito paso a paso. Recuerde que nuestra explicación es lo más básica y lo más sencilla posible. No tratamos de profundizar porque nuestro propósito es que cualquiera que escuche estas enseñanzas las pueda entender. O si hay algo que no entienda, pues sea algo fácil de explicar. Ahora, en el versículo 13, repitiendo ahí la lectura, oyéndolo Jesús se apartó ahí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. En este paso a paso, amados, es importante reflexionar un poco antes de entrar a lo que es el trasfondo principal de esta lectura. En este versículo 13 habla de oyéndolo Jesús. Ahora, ¿qué fue lo que oyó Jesús? Bueno, si nosotros recordamos la clase anterior, si recordamos la lectura anterior, pues oyó de la muerte de su amigo, Juan el Bautista. Acuérdese que los que fueron a reclamar el cuerpo de Juan el Bautista luego vinieron con Jesús para decirle estas nuevas. Oyó de cómo lo habían decapitado para llevarse la cabeza en un plato y presentársela a Herodías. Oyó de cómo Herodes había mandado hacer esto. El versículo 12 de este mismo capítulo dice: entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo entregaron, y fueron y dieron las buenas nuevas, a Jesús. No eran buenas nuevas, pero dieron las nuevas a Jesús. ¿Se fija? Por eso hay la conexión. Oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca.
Ahora, ¿por qué el Señor se apartó? ¿Qué fue lo que hizo el Señor? ¿Se apartó por qué? Bueno, indudablemente que había sido mucho trabajo. Recordemos que anteriormente estábamos hablando del trabajo de la enseñanza con las parábolas, la serie de parábolas tan larga que da ahí en el capítulo 13 de Mateo. Pero también estaba ayudando a mucha gente, estaba sanando a gente, estaba ayudando a gente en sus necesidades. Así que el cuerpo necesita descansar, amados oyentes. También se necesita meditar, reflexionar en lo que se está enseñando, en lo que se está haciendo y también en lo que se está escuchando. Posiblemente el Señor necesitaba meditar acerca de lo que acababa de pasar con Juan el Bautista, con Herodes. Aparte de todo, el Señor no deseaba alimentar falsas expectativas, porque muchos contemporáneos de Jesús y muchos de los que le seguían estaban hartos del abuso y la perversidad de Herodes. Muchos estaban esperando que Jesús, el Cristo, se levantara en armas. Mire, vamos a ver al menos dos ocasiones más en que pasó algo semejante. Veamos dos ocasiones que Jesús se apartó de la multitud para un lugar desierto. El lugar desierto no tiene que ver meramente con un lugar arenoso y seco, sino simplemente un lugar solitario. En Juan capítulo 6, versículo 15, y este versículo se sitúa después de este milagro que vamos a ver en este día. Dice en Juan 6:15, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. ¿Se fija? O sea, de lo que leímos en el versículo 3, del versículo 13, donde el Señor se apartó a un lugar desierto, ahora esta es la segunda ocasión aquí en Juan 6:15, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerlo rey, volvió a retirarse al monte solo. ¿Se fija? Él no deseaba alimentar falsas expectativas. Él no deseaba alimentar que ellos siguieran pensando que él iba a venir para levantar un gran grupo, un poderoso grupo para ir en contra del imperio romano. Él no venía a eso, él no tenía que ver con nada de eso, no quería, él no tenía por qué meterse con problemas con la autoridad, sino simplemente enseñar la palabra de Dios, solamente ser compasivo con la gente, ayudarles en sus necesidades, demostrar que Él era el Cristo, pero no el Cristo que ellos se habían imaginado y que ellos esperaban. Aún Herodes, el papá de este Herodes que mató a Juan el Bautista, el padre de este, Herodes el Grande, mandó matar a muchos niños pensando en que podía venir un rey para hacerlo pagar por todas sus maldades. También en Marcos capítulo 6, versículo 30 y 31, entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Y él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Aquí vienen los apóstoles contentos porque fueron enviados por Jesús para predicar las buenas nuevas, para predicar que el reino de los cielos se había acercado, para sanar, para ayudar a la gente. Y ellos vienen y le dan un reporte al Señor Jesús muy contentos. Y el Señor les dice, vénganse, vamos aparte, vamos a un lugar desierto, vamos a descansar un poco porque hay mucho trabajo, muchas personas estaban entrando y saliendo de manera que ni aún tenían tiempo para alimentarse. Así de que, ¿qué hizo la gente en el versículo 13 que acabamos de leer de Mateo 14? Dice, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Esta segunda parte del versículo 13 nos enseña, amados, de que la gente siguió a Jesús probablemente por la ribera del mar, ya que Jesús se había hecho a una barca con el propósito de agarrar distancia de por medio para lo que acabamos de explicar.
Jesús iba por el mar y la gente lo seguía por la ribera del agua. Ahora, en el versículo 14, amados, versículo 14, dice, y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Bueno, este versículo 14 es muy interesante también, porque nos habla de que Jesús sale, ve una gran multitud y tiene compasión de ellos, los sana a aquellos que estaban enfermos. Aunque, mire, Marcos no nos da muchos detalles de dónde salió Jesús, pero nosotros nos podemos imaginar que podía haber salido de la casa que estaba también cerca del mar, ya sea que haya salido del mar o de la casa que estaba cerca del mar. Jesús viene, ve la gran multitud, y es de notar cómo vio Jesús a la gente. Porque no era la forma en que los fariseos, los escribas, los maestros de la ley veían a la gente. Nadie veía a la gente como Jesús veía a la gente. Jesús enseña la paciencia, enseña la necesidad que tiene la gente con su actitud. Y pone antes la necesidad de las personas que su propia necesidad. Acabamos de ver el punto en que se retira a un lugar desierto para descansar, para tratar de relajarse, pero aquí viene y ve esta multitud y él va con toda la intención de atenderlos, porque dice tuvo compasión y sanó a los enfermos. Era una cosa extraña en los que dizque hijos de Dios, porque aquellos que tenían y que eran representantes de Dios sobre la tierra no tenían la actitud de Cristo por ninguna parte, por ningún lado. Enseñaban algo como lo que Cristo estaba enseñando con su actitud a estas personas que le necesitaban. En el versículo 15, amados, versículo 15, aquí viene ya cerca el asunto del milagro. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Estas eran las palabras de los discípulos, porque ya estaba anocheciendo y luego vienen a Jesús, vienen cerca de él y le dicen, el lugar es desierto y la hora ya es tarde, ya está pasada la hora. Despide a la multitud para que vayan a las aldeas y compren de comer. Perdón. Así de que, amados oyentes, es de llamar la atención el cuadro siguiente. Porque los discípulos pintan una situación que pudiera vislumbrar una situación de vida o muerte ahí. Claro que sí. Ellos estaban preocupados por tanta gente que de seguir así, de esa manera, no tendrían dónde comer y dónde nutrir sus cuerpos para llegar a sus casas. Es de notar, amados, la gran hambre de la gente. Pero mire, la gente no tenía tanta hambre física como hambre de estar con Cristo. Porque la gente no querían irse, ya que tenían que ser despedidos. Ellos no están pensando en comer. Posiblemente las horas se les han ido sin sentir, escuchando y viendo las obras de Jesús, las obras del Maestro. Así de que pasando al versículo 16 y también leyendo el versículo 17, dice, y Jesús les dijo, no tiene necesidad de irse. No tiene necesidad de irse. Mire lo que dijo el maestro. ¿Ustedes creen que ellos tienen necesidad de irse? Yo les digo, no tienen necesidad de irse. Denle ustedes de comer. Y ellos le dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Mire el aprieto en el que el Señor Jesucristo mete a los discípulos. Ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Ese es el problema de ellos. Esa es la respuesta de ellos.
Primero vienen y le presentan un problema a Jesús. Ahora Jesús les da una respuesta. Ustedes pueden darles de comer a ellos. Pero luego ellos dicen, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y esto concuerda perfectamente con Juan capítulo 6, versículo 9. Aquí está un muchacho, dice Juan 6:9. Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Más qué es esto para tantos? Imagínense, ellos están pensando de la necesidad física, están pensando en solucionar el asunto de una manera física también. Jesús les está poniendo a prueba. Denles ustedes de comer. Los discípulos habían visto milagros por parte de Jesús. Ellos mismos habían gozado de ministrar esos poderes de Jesús, porque Jesús se los había transmitido a ellos para que ellos hicieran buenas obras con las personas que tenían necesidad. Mire, ahí atrás en Mateo capítulo 10, versículos 7 y 8, Mateo 10, 7 y 8 dice, y yendo predicar, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Ahí está el mandamiento de Jesús. Ahora, ¿pudieron hacerlo ellos, sí o no? En Lucas 9:6 dice, y saliendo, pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Sí pudieron hacerlo. Sí pudieron hacerlo. Ellos ya habían experimentado el poder de Dios saliendo de ellos mismos. Pero todavía tenían muchas dudas y temores. No tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Imagina el temor. ¿Cómo estos 5 panes para tantos? ¿Cómo estos 2 peces? ¿Qué son? Nada. Por donde quiera que se viera, era imposible dar de comer a tanta gente, amados. Materialmente imposible. No había poder humano que tuviera solución a esto. Y esto me hace recordar a Moisés, batallando con la nación de los hebreos. Allá en Números capítulo 11, versículos del 21 al 23, quedó registrado para nuestro beneficio. Números 11, 21 al 23. Entonces le dijo Moisés, 600,000 de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy. Y tú dices, ¿les daré carne y comerán un mes entero? Note ahí la pregunta que Moisés le está haciendo a Dios. Y luego dice el versículo 22, ¿se degollarán para ellos ovejas y bueyes que les basten? ¿O se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto? Y entonces Jehová respondió a Moisés, ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Es una situación semejante a la que están pasando ahorita los discípulos. Y hay una buena lección aquí, amados. Y esta lección es que el discípulo de Cristo depende de Dios. El cristiano depende de Dios. Es más, todas las personas dependen de Dios. Pero si estos hombres hubieran pensado en ello, en ese instante, se hubiera disuelto su preocupación. Porque aunque tenemos muy presente que dependemos de Dios, fácilmente se nos olvida. Sí, amados, el Señor tiene el poder para que todo se realice de acuerdo a su voluntad. Él sanó enfermos aún en medio de su cansancio, que no podía hacer otra cosa por ellos. Atendió a muchos aún dejando de comer. ¿Qué era esto para Jesús? En Mateo 14, 18 les dijo, tráemelos para acá, hablando de los panes y los peces. Y entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba.
Y tomando los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Comieron todos y se saciaron todos y recogieron lo que sobró de los pedazos 12 cestas llenas. Imagínense, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. ¡Qué milagro! ¡Qué gran milagro de Jesús! Imaginemos al Señor dando gracias, repartiendo los panes, y no se acababan de sus manos. Los pescados brotaban de sus manos. No terminaba de sacar pedazos y pedazos. Panes y panes, peces y peces. Y esto me hace recordar el milagro aquel que hizo Elías a la viuda de Sarepta. En Primera de Reyes 17:14 quedó registrado para nuestro beneficio. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así. Primera de Reyes 17:14. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así. La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Así de que aquel milagro fue grande. 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, eran testigos de esto. Por eso, después de esto, Juan registra lo que quiso hacer la gente con Jesús. Ellos vieron la grandeza de este milagro. ¿Qué quisieron hacer? Dice en Juan 6:15, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. Querían apoderarse de Jesús para hacerlo rey. Juan 6:15 es el mismo caso que estamos leyendo. Así de que ahí está el milagro de Jesús, está el testimonio de estos 5,000, sin contar mujeres y niños, está esta lección para los apóstoles, está esta lección para nosotros. Dependemos de Dios y Dios tiene el poder para darnos lo que necesitemos y podamos permanecer fieles delante de Él todo el tiempo. Muchas personas están pensando en las drogas para poder hacerla, para poder sacar el día adelante. Están pensando en drogarse. No se sienten a gusto si no se meten algo que altere su organismo. Muchas gentes usan el licor, usan el trago social para tratar de animarse. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la confianza con Dios? Lo que a nosotros compete, amados, aquí miles de testigos del poder de Dios en Jesús. Por otro lado, amados, muchos desvirtúan este peligro y muchos no ven que pueden estar cayendo en este peligro. Y muchos adulteran el milagro que Jesús hizo. Hay muchos que se han atrevido a decir que esta es la historia de un muchacho con 5 panes y 2 peces, que cuando él pone estos panes y estos peces para que los demás coman, los demás por vergüenza empiezan a meterse las manos entre sus ropas y empiezan a exponer sus panes y sus peces también, de tal manera que todos pudieron comer, porque los hombres, avergonzados por este muchacho, empezaron a sacar la comida que traían oculta entre las ropas. ¿Qué humanismo es este, amados? ¿Qué forma tan perversa de querer tumbar el poder de la palabra de Dios? ¿Qué forma tan perversa de tumbar la historia que nos cuenta de las hazañas del Señor Jesucristo? ¿Qué forma de disfrazar el poder de Dios con una buena acción? ¿Cómo trata de ocultarse la verdad cuando rebosa del poder de Cristo en todo su esplendor?
Amados oyentes, yo agradezco mucho la atención que han prestado a un servidor, siempre recordando que somos dependientes del Señor. El Señor Jesucristo dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Cree usted eso? Si usted ha venido a Cristo y está sirviendo al Señor, adelante, Dios le bendiga, y que esto ayude para darle ánimo. Si usted ha caído de la gracia, venga a Cristo arrepentido, arrepentida, y póngase otra vez al servicio del Señor de una forma más completa. Si usted está fallándole al Señor, deje de hacerlo, por favor. Deje de hacerlo. Si usted necesita droga o necesita licor para poder cumplir con su deber como padre, como hermano, como persona que tiene alguna responsabilidad con otro grupo de personas, deje de hacerlo, porque eso le va a traer una desgracia muy, muy grande. Le va a hacer que pierda todo. Y cuando pierda todo, va a estar más difícil que salga de la situación pecaminosa, sino que eso va a ser su cinto que lo amarre más. Amados amigos, si alguien reconoce que la Biblia es la palabra de Dios y cree que Cristo es el Hijo de Dios, ha oído lo suficiente para entender que necesita venir a Cristo, este es un buen momento para entregarse en las manos del Señor. Usted necesita arrepentirse y bautizarse para perdón de pecados. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Así que nosotros podemos dar de comer a aquellos que están hambrientos. ¿Cómo lo haremos? Ocupándonos de las cosas de Dios, ayudándoles a entender que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos, ayudando en lo que podemos, pero sobre todo administrando las palabras del reino. Dios les bendiga, muchas gracias por su atención, y les invito a que me acompañen en una oración, por favor. Señor, agradecemos tu bondad, tu misericordia. Gracias porque nos diste la oportunidad esta noche de hablar de tu palabra, y rogamos que bendigas a los predicadores que van hablando de ti por donde quiera, que seas con aquellos que escuchan, que su mente y su corazón, Señor, abracen tu palabra para que vengan a la obediencia. Y asimismo, Señor, oramos por aquellos que sufren porque están enfermos, aquellos que están sufriendo persecución, también sé con ellos, bendito Dios. Aquellos que han perdido algún ser querido, Padre, dales fuerza y consuelo. Y gracias, Dios, gracias por tu amor, por tu bondad, por tu gran misericordia. Hágase siempre tu voluntad en todas las cosas. Pedimos todo y agradecemos en el bendito y santo nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Muchas gracias, amados hermanos y amigos. Dios les bendiga, y si Dios lo permite, nos veremos aquí en el próximo jueves. Dios les bendiga.